Saludos, yo soy Eliezer Maduro y voy a hablar acerca de los conceptos generales sobre los cuales se fundamenta la transmisión de datos. Primero, daré una breve reseña histórica. Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha buscado la manera de comunicarse con las otras personas a su alrededor. A lo largo de la historia, el ser humano ha creado diferentes idiomas y se han agrupado en comunidades capaces de entender y expresarse en el mismo lenguaje, o también conocido como código. No fue hasta 1834, con la invención del telégrafo, que el hombre pudo comunicar un mensaje en tiempo real a otra persona a una distancia que con el uso de otro medio no hubiese podido ser posible. Luego, en 1877, se instala la primera línea telefónica, capaz de transmitir la voz humana a mayores distancias. El siglo XX ocurrió un gran avance en el uso de la electricidad y la electrónica. A partir de 1969 nace el ARPANET, que dio origen al Internet, y años más tarde surgió el primer procesador que dio origen al mundo moderno de las conexiones y transmisión de datos de manera remota, como lo conocemos hoy en día. Ok, hablemos ahora sobre qué es la comunicación. La comunicación se basa en la variación o perturbación de un medio, el cual llamaremos canal. Para que exista una comunicación se necesita cuatro elementos indispensables: el emisor, el receptor, el mensaje, el cual contiene un código específico, y el canal. Si uno de estos elementos hiciera falta, no pudiera ocurrir una comunicación. Ahora bien, al hablar de las comunicaciones electrónicas, no se nos puede escapar lo que es el modelo OSI, el cual proviene del inglés Open System Interconnection Model. Este fue un modelo creado por la ISO, el cual posee 7 capas. La primera, aplicación. Proporciona la interfaz para que las aplicaciones tengan acceso a la red. La segunda, la presentación. Permite a los clientes usar una sintaxis en común. La tercera capa es la sesión. Asegura una comunicación fluida entre los clientes. La cuarta capa es el transporte. Proporciona el tipo adecuado de comunicación. La quinta capa es la red. Agrega la dirección y garantiza la entrega en conexiones confiables. La sexta capa es el vínculo de datos. Prepara los paquetes para su transmisión. Y la última capa es la séptima, la capa física. Envía los paquetes al hardware de red. Esto es para el equipo que envía el mensaje. En el caso del equipo que recibe el mensaje, el proceso ocurre al revés. Es decir, que va desde la capa 7 hasta la capa 1. Ok, ahora hablemos de los tipos de comunicación. Las comunicaciones electrónicas pueden clasificarse según dos criterios: según la cantidad de bits transmitidos simultáneamente y por sentido y simultaneidad. Según la cantidad de bits transmitidos simultáneamente se pueden clasificar en comunicación serial, que es un bit tras otro, y comunicación paralela, que son varios bits a la vez. Por sentido y simultaneidad se pueden clasificar en simple, es decir, la comunicación va en un solo sentido. Half duplex, la comunicación va en ambos sentidos, pero solo uno a la vez. Full duplex, la comunicación va en ambos sentidos simultáneamente. Ahora hablemos de los tipos de transmisión de datos. Está banda base. En ella se puede transmitir datos usando señales digitales. Transmisión usando señales en un reducido ancho de banda. Transmisión manteniendo las frecuencias originales de la señal. Transmisión banda ancha. En esta transmisión se usan señales analógicas. Y está la transmisión por el número de estaciones en el medio. Está punto a punto, que son dos nodos que comparten el medio, y está multipunto, que son más de dos nodos que comparten el medio. Ahora bien, hablemos acerca del canal. El canal es el medio por donde se envían las señales. Existen dos tipos: guiado o alámbrico, que las señales se transmiten confinado por un medio físico, es decir, por el cable de cobre, o no guiado o inalámbrico. Las señales se transmiten por el espacio. Las características del canal limitan la velocidad de transmisión, la distancia, el costo, entre otros.
Ahora, el canal tiene inherente características que están extremadamente ligadas con él, como lo es la atenuación, la velocidad de transmisión, el ancho de banda, el ruido y las señales. Ok, hablemos de lo que es la atenuación. La atenuación es la pérdida de la energía de la señal durante su propagación por el medio y aumenta con la frecuencia. Tiene dos posibles causas. La primera es una causa intrínseca, es decir, por absorción del material, defectos de fabricación o posición del medio, entre otros. La segunda son causas extrínsecas, puede ser por deformaciones mecánicas. La velocidad de transmisión. Cantidad de bits transmitido por unidad de tiempo y depende del esquema de codificación o modulación. El ancho de banda. Se refiere al rango de frecuencias que pueden viajar por un medio. Esto puede ser limitado mediante el uso de filtros o por restricciones propias del medio. Ruido. Son señales parásitas en el canal de diversas índoles. Y por último, las señales. Las señales son la variación de un fenómeno físico, puede ser voltaje, luz, entre otros, en el tiempo con el propósito de transmitir datos. Las señales pueden ser de dos tipos. Pueden ser señales digitales o señales analógicas. Las señales digitales toman valores discretos o discontinuos, mientras que las señales analógicas toman valores en un rango continuo. Por lo general se utilizan las señales digitales, ya que presentan ventajas sobre las señales analógicas, como disminución de costo y tamaño de los circuitos requeridos, integridad de los datos mediante mecanismos de detección y corrección de errores. Y por último, seguridad y privacidad al usar técnicas como la encriptación. Un dato es que Jean-Baptiste Fourier descubrió que cualquier señal periódica se puede expresar como una suma de senos y cosenos. Dicha fórmula expresa que la señal resultante tiene una frecuencia fundamental y unos armónicos, los cuales son múltiplos de la frecuencia fundamental. Ahora bien, las señales analógicas y las señales digitales presentan algunas características similares, como lo son la multiplexación y la modulación. La multiplexación es un mecanismo orientado a hacer el uso óptimo de la capacidad del canal, permitiendo que varios aplicativos lo utilicen simultáneamente. Existen básicamente tres mecanismos. Está el FDM o Frequency Division Multiplexing, multiplexación por frecuencia. Está el TDM o Time Division Multiplexing o multiplexación por tiempo. Está el Code Division Multiplexing, que es la multiplexación por código, y está el WDM, que es el Wavelength Division Multiplexing, similar al FDM, solo que el dispositivo es un medio pasivo. Ahora bien, la modulación se refiere a transportar una señal que llamamos moduladora a través de una señal denominada portadora. Se utiliza en la transmisión de señales digitales o analógicas, a través de un medio de naturaleza analógico. Existen diferentes tipos de modulación, entre ellos está el ASK o Amplitude Shift Keying. Consiste en hacer variaciones en la amplitud de la señal portadora con el fin de transportar datos. Está el FSK, que es el Frequency Shift Keying. A través de variaciones de frecuencia de la onda portadora se transportan los datos. Y está el PSK o Phase Shift Keying. Los datos se transportan mediante cambios de fase. Es posible hacer mezclas de las modulaciones anteriormente descritas, como es el caso QAM o Quadrature Amplitude Modulation, donde se mezcla ASK y PSK. Ahora bien, las señales digitales también cuentan con modulación y multiplexación, solo que además de las modulaciones anteriormente mencionadas, está también el PAM o Pulse Amplitude Modulation. Utiliza una portadora digital, la señal se muestra a 8000 veces por segundo. Se considera un esquema análogo generalmente utilizado solo como una de las etapas del PCM. El PCM o Pulse Code Modulation
se muestrea, cuantifica y codifica la señal análoga a razón de 8000 veces por segundo, usando para cada muestra un byte. Se utiliza como mecanismo de conversión analógico-digital. Y está el ADPCM, o Adaptative Differential Pulse Code Modulation. Se mide la diferencia entre el valor anterior de la señal y el actual. Y es esta información que se envía. Utiliza 4 bits por muestra. Ahora bien, existe algo que se llama DSP, o Digital Signal Processor. Es un procesador especializado en el tratamiento de señales, ya sean de naturaleza análogas o digitales. Estos procesadores de propósito específico están orientados al tratamiento de señales como audio, video, permitiendo su digitalización, compresión y en términos generales su manipulación de forma eficiente y rápida. Ahora, otras características de las señales digitales es la codificación. La codificación tiene un código, que es la asociación entre dos conjuntos de elementos. La codificación es la transmisión de datos con señales digitales, asociación entre uno o más bits y elementos de señal digital, en la manera en que se representan los unos y los ceros en el medio con señales digitales. Existen diferentes tipos. Está el NZRI o Non-Return to Zero Inverted. En los ceros se hace una transición, las cadenas de 1 se evitan desde el nivel de enlace como en el HDLS, SDLS. Está el otro esquema de codificación Manchester, provee un sincronismo pero no detección de errores utilizando Ethernet. Está el otro modelo de codificación que es la pseudoternaria de C balanceado. Busca que se gaste el mismo tiempo en cada estado. Posee sincronismo en ceros, pero no en uno. Detecta errores en ceros utilizando el bus local RDSI. Y está el 2B1Q o 2 binary 1 quaternary. Define 4 niveles. Codificación por sustitución. Se utiliza para evitar secuencias largas de ceros o unos mediante la sustitución con patrones especiales, algunos derivados de AMI. Entre ellos se encuentran HDB3 y B8ZS. Está la codificación por bloque, que es un grupo de bits de datos que se envía con más símbolos en el medio. Se clasifica en dos. 4B, 5B se envía como un grupo de 5 bits y está el 8B, 10B. Por otra parte, está otra característica de las señales digitales que es el scrambling, que es antes de enviar un patrón de bits se le hace una operación OR con un patrón definido para lograr una buena temporización. Otra característica de las señales digitales es el sincronismo, mecanismo para temporizar la transmisión de la información y poder saber dónde empieza y dónde termina un bit, un byte, un mensaje, entre otros. Fundamentalmente en las redes digitales se puede implementar de diversas formas. Y la última característica de la transmisión de señales digitales es el BER o Bit Error Rate, medida de la tasa de error de un canal en un tiempo t. Se expresa como una potencia base 10. El tiempo t debe ser lo suficientemente grande para recoger el comportamiento típico del canal, generalmente 24 horas. Los canales se deben recibir acompañados de una prueba de BER. Una vez expuesto estos puntos y aclarado estos conceptos, es posible poder profundizar más acerca del tema o la cátedra de transmisión de datos. Esta fue toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.